Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, amigos del canal Israel en el Camino. Israel en el Camino es un canal de YouTube donde conversamos comentando los textos de la parashá de la semana, que es la lectura del Pentateuco, la Torá, que se divide en 54 porciones. Y cada una de estas porciones leída en una secuencia igual en cada una de todas las sinagogas judaicas o judío-mesiánicas en el mundo. O sea, en todos los lugares será leído este mismo texto, que es lo que iremos a comentar hoy. Entonces, desde ya te agradezco por tu cuidado, por tu cariño y por acompañarnos en lo que hacemos. Estamos hoy comenzando el segundo libro de la Torá, el segundo libro del Pentateuco, Shemot, que se llama Éxodo. Y lo leemos en el capítulo 1 de Éxodo, a partir del versículo 1 hasta el capítulo 6, versículo 1. La Haftará, los profetas, leemos el Isaías 27, del versículo 6 hasta el 28, versículo 13, y aún sumamos el capítulo 29, los versículos 22 y 23. En el Brit Hadashah, la Nueva Alianza, leemos el libro de Hechos 7, del 17 hasta el 29. Y dentro de los salmos, el Salmo 99. Y el libro se llama Shemot en hebreo, quiere decir nombres. Por eso empieza diciendo, estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob, cada uno con su familia. Entre tanto, en idioma internacional, tanto en español, en portugués, en inglés, el libro se llama Éxodo, que relata la salida del pueblo de la esclavitud de Egipto. Y este pueblo estaba esclavo en Egipto. Y el faraón, el rey de Egipto, quedó con miedo porque la población de los hijos de Israel era mucha, era muy grande. Entonces quiso ser, de cierta manera, más inteligente que Dios y dijo, ¿saben lo qué? Voy a mandar matar a todos los niños bebés que nazcan hombres. Entonces, vemos de que realmente este rey, la verdad que quiere acabar con la posibilidad que hubiera un Mashiach, un ungido, un enviado. Y al mandar matar los bebés niños, él quiere hacer entonces una limpieza. Fíjense ustedes que empieza diciendo que en Éxodo 2, el versículo 1 empieza diciendo, cierto hombre de la tribu de Leví tomó por esposa a una mujer levita. Esta concibió y dio a luz un niño, y al ver que era hermoso, lo tuvo escondido durante 3 meses. No pudiendo ocultarlo más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la recubrió con asfalto y brea. Colocó en ella al niño y lo puso entre los juncos a la orilla del Nilo. Ok, escenario. La madre dio a luz, es niño, hay que matarlo, no quiero matarlo, es muy bonito, ¿sabe lo que? Voy a hacer una arquilla y deja que vaya al río, que venga alguna cosa que Dios preparó. El plan del Eterno es mucho mayor que cualquier voluntad. Y fíjense ustedes qué es lo que sucede, porque es realmente una cosa donde vemos la grandeza del trabajo que Dios hace. Éxodo 2, capítulo 2 de Éxodo, el versículo 4. La hermana del niño, que nosotros sabemos que es Miriam, se mantuvo a la distancia para ver lo que acontecía. Y sucedió que la hija del faraón, el rey de Egipto, descendió al Nilo para bañarse. Y mientras se paseaba con sus doncellas por la ribera del Nilo, ella vio la arquilla entre los juncos y envió una sierva suya para que la tomara. Cuando la abrió, vio el niño, y aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión del niño, dijo, este es un niño de los hebreos. Paramos aquí, y la hija de Faraón, el rey de Egipto, que mandó matar a los niños, se encariña por un niño hebreo. Ella podría mandar matarlo, era la orden de su padre. Pero fíjate lo que pasa. El versículo 7 del capítulo 2 comienza diciendo, entonces la hermana del niño preguntó a la hija del faraón,
Iré a llamar una nodriza de las hebreas para que te críe el niño. Y la hija del faraón respondió, ve. Entonces la muchacha fue y llamó a la madre del niño. Pero no para por ahí. El versículo 9 dice, y la hija del faraón le dijo, llévate a este niño y críamelo, yo te pagaré. La mujer tomó el niño y lo crió. Son estos momentos donde veo la grandeza del amor de Dios y su plan tan fantástico. Nosotros entendemos de que realmente hay cosas que se escapan de lo normal y se transforman en lo sobrenatural, que es la especialidad de nuestro Creador. Muy bien, el nombre de Moisés significa sacado de las aguas, retirado de las aguas, y fue creado dentro de la casa de Faraón, quien quería matarlo, pero la hija, de cierta manera, ajustó la situación para que su padre no tuviera intervención en él. Y imagínense ustedes, fue creado dentro de la casa de Faraón, o sea, la mejor educación posible era para que él se transformara realmente en un líder. Si está siendo criado en la casa del rey, es porque tendría la posibilidad de llegar a una posición de gestión importante, rey, vicerrey, alguna cosa del tipo. Pero el plan de Dios es diferente de esto. En un determinado momento, Moisés ve que hay un conflicto entre un hebreo y un soldado egipcio, y Moisés resuelve hacer justicia por sus propias manos, mata al soldado egipcio, eso trae una confusión, y Moisés tiene que escaparse de la corte. Entonces empezamos leyendo el capítulo 3, donde Moisés ya no está más en Egipto, y el Éxodo 3, el versículo 1 dice, apacentando Moisés las ovejas de su suegro Yetro, sacerdote de Midian, guió las ovejas más allá del desierto y llegó a Horeb, el monte de Dios. Entonces se le apareció el ángel de Adonai en una llama de fuego en medio de la zarza. Él observó y vio que la zarza ardía en el fuego, pero la zarza no se consumía. Ok, la Torá define épocas de una manera diferente de lo que nosotros entendemos, pero Moisés con más o menos 40 años tiene que salir de la corte y pasa otros aproximados 40 años siendo pastor de ovejas. ¿Qué es lo que podemos entender? Por 40 años Moisés fue preparado para ser un líder. Por 40 años Moisés apacenta ovejas. Entendemos de que realmente a los ojos humanos hubo una degradación. Entonces Moisés ya no tendría muchas esperanzas, ya no tendría mucha cosa. Fue preparado por una cosa mayor, pero el mover de las cosas lo llevó a ser pastor de ovejas. Entonces es ahí donde el plan del Eterno empieza a hacer sentido. Hay que crear un salvador para el pueblo, los hijos de Israel. El pueblo que el Eterno había creado y preparado para ser su pueblo. Entonces descubrimos de que Dios no puede hacer con nosotros alguna cosa si nosotros tenemos voluntad propia. No, déjame que yo sé lo que hago. Moisés tenía que ser preparado para líder, preparado con toda la capacidad posible de la mejor educación, pero después traído a una realidad. Ok, no dejas de ser un pastor de ovejas. Es ahí donde entonces el Eterno encuentra una persona que está despreparada en aquel momento y la transforma en su instrumento para su obra. Fíjate qué es lo que pasa. Éxodo 3 es uno de los diálogos más interesantes de la Torá. El capítulo 3 a partir del versículo 5 dice, Dios le dijo, Moisés, no te acerques aquí, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde tú estás es tierra santa. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su cara porque tuvo miedo de mirar a Dios. Hago aquí una pausa y veo que
Dios lo pone de una manera muy clara. No es que yo era el Dios porque ellos están muertos. Él es Dios de vivos porque dice, soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Continuando el versículo 7, le dice Adonai, el Señor. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus opresores, pues he conocido sus sufrimientos. Yo he descendido para librar de la mano de los egipcios y para sacarlos de aquella tierra, a llevarlos a una tierra buena y amplia, una tierra que fluye leche y miel, el lugar de los cananeos, los heteos, los amorreos, los fereceos, heveos y los jebuseos. Y ahora, he aquí que el clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta mí. También he visto la opresión con que los oprimen los egipcios. Escenario. Dios no deja de oír ninguna de nuestras peticiones. Dios oye y acompaña todo, pero tiene un tiempo. Él no es que está a nuestra disposición. Estamos en la obra de Él, entonces tenemos que permitir que su voluntad sea mayor que la nuestra. Nuestra voluntad es igual que Moisés. Quédate como pastor de ovejas y deja que Dios está trabajando. Cuando tú piensas que Él se olvidó de ti, Él nunca se olvidó. Él sabe que el pueblo era esclavo y precisaba de una liberación. Tendría que ser liberto de la esclavitud. Entonces, el instrumento para esta salvación del pueblo de la esclavitud es Moisés. Ahora, fíjense ustedes qué cosa maravillosa. Éxodo 3, capítulo 3 de Éxodo, el versículo 14, Dios le dijo a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a ustedes. Ani ihye asher ihye, yo seré quien yo soy. Este yo soy es interesantísimo porque, fíjense, continuando el versículo 15, dijo Dios además a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Adonai, el Señor, el Elohim, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre para siempre. Este será el nombre con que seré recordado de generación en generación. Yo soy es el nombre que el Eterno quiere ser recordado, le Vador, de generación en generación. Entonces, había necesidad de liberar a un pueblo de la esclavitud y Moisés era el instrumento, lo va a sacar de Egipto, lo va a sacar de la esclavitud. Lamentablemente el pueblo se insurge contra el Eterno en muchas situaciones. El Eterno continúa haciendo milagros en cuanto ellos están en el desierto, los abastece diariamente con maná, que era el pan que viene del cielo, había agua, había todo, pero nunca era suficiente. Entonces estaban maldiciendo a Dios, murmurando, haciendo lo que, yendo contra lo que Dios les había dado. Y esta murmuración constante, porque se repite si quieren leerlo esto con todos los detalles, es levantarse contra el Eterno, es pecado. Entonces, habían sido libertos de la esclavitud, recibieron el privilegio de salir de la esclavitud, fueron al desierto, tenían todo, Dios les dio la Torá, pero no oyen, no entienden, no asimilan el contenido de la Torá, el contenido del Pentateuco, que es lo que estamos comentando, y se ponen en pecado. Entonces, había que sacar esta situación de pecado de una forma definitiva. El texto de la Torá, que había sido grabado en piedra y después en pergamino para ser leído constantemente, no funcionó. Entonces necesitamos un Brit Hadashah, una nueva alianza que sea escrita en los corazones y no más en un pergamino. Entonces, en el Brit Hadashah, el libro de Juan, el capítulo 8, dice el versículo 33 en delante. Respondieron, somos descendientes de Abraham
y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú llegarán a ser libres? Se olvidaron de que fueron esclavos en el Egipto. Pero ok, no ese es el punto. El versículo 34, entre tanto, continúa Yeshua. Jesús les responde, de cierto les digo que todo aquel que practica el pecado es esclavo del pecado. El esclavo no permanece en casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Es una analogía bastante próxima. ¿Queremos ser pecadores o queremos estar en la casa de Dios para ser sus hijos? Es una decisión que cabe a cada uno de nosotros, es individual. Pero recuerda que si somos esclavos del pecado, estamos lejos de Dios. Precisamos de un libertador para sacarnos el peso del pecado. Y sacar el peso del pecado es justamente el trabajo, la obra que Yeshua hace por cada uno de nosotros. Leo de vuelta, Juan capítulo 8, el versículo 58. Les dijo Yeshua, de cierto les digo, que antes que Abraham existiera, Ani Hie, yo soy. Continúo, no es solamente ahí donde Yeshua dice quién es. Fíjate, Juan 8, el versículo 12. Yeshua les habló otra vez a los fariseos diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue nunca andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Quien está en pecado no ve la luz de Dios porque está lejos de Dios, está en la oscuridad. Y si está en la oscuridad, no hay luz. Entonces, precisamos de luz. Ani Hie, yo soy la luz del mundo. Tenemos más una situación. Ahora en Juan 10, el versículo 9 dice, yo soy la puerta. Si alguien entra por mí, será salvo. Entrará, saldrá y hablará, se hallará en pastos verdes. Verdes. A veces me falta la palabra en español, ¿verdad? Perdón por eso. Yo soy la puerta. Ani Hie, yo soy la puerta. Pero continúo. En Juan, ahora el capítulo 11, el versículo 25 dice, Yeshua les dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. No deja de ser una gran verdad. Si estamos delante del Eterno, estamos en su presencia, Él nos prometió la vida eterna. Es lo que perdimos en el Gan Eden, en el jardín de Edén, cuando Adán y Eva resolvieran hacer las cosas de su manera. A veces me acuerdo de la música de Frank Sinatra. I do it in my way. Lo hago de mi forma. Ok, cada uno paga las consecuencias. Pero fíjate que Yeshua en Juan 14, el versículo 6, dice de una manera muy clara. Yeshua les dijo, yo soy Ani Hie, el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy la videra verdadera. Él es el que realmente nos trae a la presencia del Eterno. En resumen, éramos esclavos de Egipto por orden del faraón. Fuimos sacados por el instrumento, el salvador de aquel momento, Moshe, Moisés, el que fue retirado de las aguas. Fuimos al desierto, recibimos la Torá, aprendemos cómo vivir en la presencia de Dios. Murmuramos, maldecimos, nos olvidamos, nos confundimos, caímos en el pecado. La Torá no es suficiente porque está escrita en un pergamino cuando debería estar escrita en nuestro corazón. Si está escrita en nuestro corazón, entendemos la necesidad de arrepentirnos de la cantidad de pecados que cometemos, porque todos cometemos pecados. Pero la obra de Yeshua en el madero, en la cruz, fue exactamente esa, sacarnos el peso del pecado y, por arrepentimiento, entender que precisamos estar delante de Él. Y si Yeshua dice que Él es el camino, la verdad de la vida, no solamente hay un camino, es Yeshua. Entonces, Juan 13, el versículo 19 dice, desde ahora les digo, antes que suceda, para que cuando suceda crean que yo soy. Él es Mashiach, Él es el enviado, el ungido, el preparado, el Cristo que nos saca el peso del pecado. Entonces, no podemos ten- tener dudas. Precisamos de la liberación del peso del pecado. Necesitamos de un Salvador.
Yeshua en hebreo es exactamente esto, el Salvador, ese es su nombre. Y porque es el nombre arriba de todos los nombres, como dice el apóstol Pablo, el rabí Shaul. Entonces, tenemos que entender de que realmente la Torá es viva, no paró y no va a otro libro a no ser el Brit Hadashah. Cuando termina la Torá en el libro de Malaquías, la secuencia es el primer libro de la Brit Hadashah, que empieza hablando de lo que la genealogía de Yeshua, el Mashiach. No empieza a dar instrucciones sobre cómo respetar Shabbat o nada de eso. Ya estaba en la Torah, no hay que explicarlo. La Torah no precisa de ayuda. La Torah fue dada por el Eterno. Y si el Eterno es perfecto, no precisa de nosotros para perfeccionar su texto. La Torah es suficiente, pero nos explica que había una genealogía y esta genealogía nos trae hasta Yeshua. ¿Te parece que precisas de un Salvador? ¿Te parece que tendrías alguna manera de sacar el peso de tus pecados por tú mismo? Seguramente que no, porque el único que perdona pecados es el Eterno. ¿Quieres hacer un holocausto? Sin problema, pero no hay Levim hoy para hacer este holocausto. Es la condición de la Torah. Y si la Torah no cambia, es eterna. Entonces no podemos resolver el asunto de un holocausto dentro de las leyes que hace el hombre. Las leyes que hace el hombre, somos hombres, somos pecadores. Las leyes del Eterno son permanentes. Entonces, lee con toda la atención el texto de la Torah. Usa tu Biblia. Si no la tienes, hay aplicativos que son gratis y que te permiten con toda seguridad leer el texto integral. Si tenés la fluencia del hebreo, sensacional. Si no, hay varias versiones en varios idiomas que te permiten comparar los textos hasta entender la profundidad de las enseñanzas y que esto pueda ser para ti de bendición en todos los momentos. Que este Shabbat Shemot, Shabbat de los nombres, te traiga para que tu nombre sea escrito definitivamente en el libro de la vida, Sefer HaChaim. Que esto sea tu alegría en este Shabbat y que recibas Yeshua en tu corazón para ser tu Salvador individual. Shabbat Shalom.